brazos, cerrándose en abrazos, un padre que dio tanto, de un hijo que murió. Lloran reyes y tronos, lloran ante un hombre en la sombra, rezándole a su Dios. Muy bien, me pedían poder hacer una reflexión en esta tarde sobre un tema concreto y un tema que es fundamental no solamente en la vida de la Iglesia de San José, sino también en nuestra propia vida. Por eso empezaré la reflexión enfocando el tema de la obediencia, primero en la Sagrada Escritura, cómo se enfoca desde este punto, luego de dónde brota la obediencia en San José, y luego cómo esa obediencia que San José vivió la podemos poner de manifiesto profundamente en nuestra vida. La Biblia tiene mucho que decir acerca de la obediencia. De hecho, la obediencia es una parte esencial de la fe cristiana. Jesús mismo fue obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Para los cristianos, el acto de tomar nuestra cruz y seguir a Cristo significa una obediencia en el amor, no una obediencia en la exigencia ni en el compromiso, sino una obediencia en el amor que hemos descubierto de Dios, que es capaz de entregar la vida por cada uno de nosotros. La Biblia dice que mostramos nuestro amor por Jesús al obedecerle a Él en todas las cosas. Si me amáis, guardaréis mis mandatos. A un cristiano que no obedece las órdenes de Cristo, se le puede preguntar correctamente: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? Tantas veces esta actitud en los cristianos deja mucho que desear. Desean vivir de una manera auténtica su fe, pero muchas veces sus obras son totalmente contradictorias. Dicen y no hacen. Piensan y no cumplen. Por eso la obediencia se define como cumplimiento diligente o sumiso a los mandatos de uno que tiene autoridad. Usando esta definición bíblica, vemos los elementos esenciales de la obediencia en la Escritura. El primero es la diligencia. Significa que es nuestra obligación obedecer a Dios, así como Jesús cumplió su deber para con el Padre al morir en la cruz por nuestros pecados. La persona diligente es la que actúa con prontitud frente a lo que descubre en su propia vida como esencial, como fundamental, y por eso no da largas a las circunstancias que la propia vida le propone, sino que sabe acoger las circunstancias de la vida, sabiendo que en la historia se manifiesta profundamente la voluntad de Dios. La segunda situación importante es la sumisión, no como algo que muchas veces implica solamente renuncia, porque tantas veces la persona piensa que el ser sumiso es ser obediente a regañadientes, cuando en definitiva el hombre sumiso es el que descubre la voluntad de Dios, sabe cómo agradarle a Él y constantemente delinea su vida conforme a las instrucciones que ha recibido. Nadie le obliga, nadie le exige. Él es capaz de gastar su propia vida y de renunciar a sí mismo por amor a Dios. Es capaz de entregarse con total docilidad a esa voz que ha escuchado de Dios y constantemente seguirla porque descubre en ella su propia salvación. Y la tercera es: ¿a qué autoridad seguimos? Porque muchas veces cuando descubrimos que la esencia de nuestra obediencia radica en un hombre que es más fuerte que nosotros, en ese sentido descubrimos en esa autoridad
un precepto fundamental para poder seguir en nuestro camino. Es imposible seguir a una persona que la consideramos inferior a nosotros. Es imposible obedecer a una persona que muchas veces pensamos que es débil, que es limitada, que es pobre, que no tiene por qué decirme nada a mí. Por eso es tan importante saber cuál es nuestro punto de referencia, porque si aquel a quien queremos imitar es a Cristo, sabremos que Él es la autoridad a la que tenemos que seguir. Por eso para el cristiano, obediencia significa cumplir con todo lo que Dios ha ordenado. No es un mandato, sino que es un deber. Dicho esto, es importante recordar que nuestra obediencia a Dios no es solamente una cuestión de cumplimiento. Le obedecemos a Él porque le amamos. Cuando hay amor real a Dios, descubrimos que Él para nosotros es el que da consistencia y da fundamento a todo lo que hacemos. De lo contrario, en muchos momentos viviremos una vida un poco ambigua, una vida que no se define a sí misma. Como dice el libro del Apocalipsis, ojalá fueras frío o caliente, pero no tibio. Y muchas veces la tibieza es lo que hace que nosotros no podamos descubrir la acción de Dios en nosotros. Cuando tú te defines y te decantas por aquel al que quieres seguir, descubrirás que poco a poco recibirás la gracia de Dios en tu corazón y te capacitará para hacer aquellas cosas que muchas veces de por sí no somos capaces de hacer. Por eso es tan importante esto, descubrir que la obediencia es fruto del amor en nosotros, de un amor real, de un encuentro con una persona que es capaz de transformar profundamente nuestra vida. Por eso también debemos tener cuidado de usar una apariencia de obediencia en un corazón constantemente pecaminoso, en un corazón que vive del qué dirán, pero sin descubrir que al que le tenemos que dar cuenta profunda de todos nuestros actos es a Dios. Muchas veces obedecemos por aparentar, para que nos digan qué humilde eres. Siempre estás predispuesto, siempre estás queriendo escuchar al otro, pero muchas veces mi corazón está muy lejos de aquellas cosas que aparento, porque para poder obedecer es importante también sacrificar en nosotros una serie de impulsos y una serie de deseos que en un momento determinado no se corresponden con la gracia de Dios. Por eso, ahora como segundo punto, es importante descubrir de dónde brota la obediencia de San José. La Escritura dice de San José muy pocas cosas, pero hay una cosa que remarca profundamente. Era un hombre justo y era un hombre que sabía escuchar y escuchaba la voz de Dios porque interpelaba profundamente su vida. Muchas veces nosotros, aún conociendo la voz de Dios, nos cuesta dejarnos interpelar, porque tantas veces lo que Dios nos propone al hombre no le interesa. O tantas veces pensamos que viene a contradecir lo que mi corazón desea y nos equivocamos profundamente. Por eso, lo primero y esencial para descubrir la realidad de la obediencia en Cristo se enmarca en un misterio, que es el misterio de la Anunciación. Este misterio de encuentro gozoso en el que la Virgen María se abre a la gracia de Dios mediante la fe a una palabra que le invita a obedecer. Cuando María, poco después de la Anunciación, se dirige a la casa de Zacarías para visitar a su prima Santa Isabel, mientras le saludaba, oyó las palabras pronunciadas por Isabel: llena del Espíritu Santo, llena de gracia. Además de las palabras relacionadas con este saludo, recibe también otra palabra que marca su carácter de mujer dócil a la acción de Dios.
Feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas por parte de Dios. Por eso tenemos que reconocer que la fe llega por el oído, cuando mi corazón desea acoger una palabra que le puede salvar. Por eso, la bienaventurada Virgen María avanzó en la peregrinación de la fe y mantuvo fielmente la unión con su Hijo hasta la cruz, y precedió a todos los mortales mediante la fe en el seguimiento de Cristo. Ahora, al comienzo de esta peregrinación, la fe de María se encuentra profundamente enlazada con la fe de José. Si Isabel dijo de la Madre del Redentor, feliz la que ha creído, en cierto sentido también podemos aplicar esta bienaventuranza a San José, porque él respondió afirmativamente a la palabra de Dios cuando le fue transmitida en aquel momento decisivo. No temas, José, toma a María, tu mujer, y ella concebirá un hijo que viene por obra del Espíritu Santo. En honor a la verdad, José no respondió al anuncio del ángel con ninguna palabra, como María lo hizo cuando responde, hágase, pero hizo como le había ordenado el ángel y tomó consigo a su esposa. Lo que él hizo es genuina obediencia a la fe. No solamente asiente con su corazón, sino que al asentir con su corazón se pone en camino frente a lo que Dios le pide. No solamente es importante escuchar, aceptar, sino también es fundamental vivir. Porque muchas veces nos podemos quedar en el sentimiento de haber escuchado una palabra que nos parece profundamente necesaria para nosotros y que con el corazón podemos decir, hágase. Pero después nuestra voluntad no la pone en práctica. Después nuestra voluntad no la vive en la vida ordinaria, en los acontecimientos donde tú muestras con tus obras que has apostado profundamente por el Señor. Se puede decir que lo que hizo José le unió de un modo particular a la fe de María. Aceptó como verdad proveniente de Dios lo que ella ya había aceptado profundamente en la Anunciación. Cuando se revela a Dios, hay que prestarle la obediencia de la fe, por la que el hombre se confía libre y totalmente con un asentimiento decidido a Dios, prestando a Dios revelador el homenaje del entendimiento y de la voluntad, y asintiendo a la revelación hecha por el Señor. Concierne de una manera particular que la esencia de la fe se refiere en este caso plenamente a un hombre justo, un hombre que sabe reconocer lo que Dios le pide y que aún muchas veces, con los temores que puede vivir cualquier mortal, sabe no limitarse a las fuerzas humanas, sino que remite constantemente a la gracia de Dios. Muchas veces el hombre ya de por sí, cuando Dios le pide algo, empieza a plantearse si es capaz de vivirlo, si es capaz de ponerlo en práctica, y no descubrimos que no es que Dios no lo pida, sino que Dios cuando pide algo es porque enriquece a esa persona para que con su gracia lo pueda llevar por obra. Dios no te va a pedir más de lo que tú puedes dar, no te va a exigir más de aquello que tus fuerzas puedan realmente hacer. Te pedirá aquellas cosas que con tu corazón y con tu voluntad firme puedas llevar a cabo, sabiendo que partimos de la gracia de Dios, pero una gracia que no va secundada por la voluntad humana, muchas veces se queda en un esfuerzo innecesario. Por eso,
cuando el Señor le pide a José salir hacia Egipto, regresar de Egipto, cumplir con la ley civil frente al censo y frente a otras cosas que le pide el Señor, José sabe responder a lo que Dios le pide, porque en definitiva forma parte de su manera de vivir. No solamente es necesario comprender las cosas que Dios nos pide a cada uno, es también necesario saberlas atemperar en nuestro corazón para hacerlas propias, para que no sea una cosa lo que yo quiero y otra cosa lo que yo hago. Por eso, quien obedece sabe degustar la voluntad de Dios profundamente y al mismo tiempo su corazón tiene paz y tiene alegría. Porque la conciencia no nos acusa, los actos no nos reprochan nuestra manera de vivir, sino todo lo contrario. Mirando a Cristo, comprendo profundamente que es a Él a quien amo y a quien quiero profundamente agradar. La vida de la fe de José sigue la misma dirección que todos los mortales y queda totalmente determinada por el misterio del que él junto con María se habían convertido en el primer depositario. La encarnación y la redención constituyen una unidad orgánica e indisoluble, donde el plan de la revelación se realiza con palabras y gestos intrínsecamente conexos entre sí. Ahora paso a la tercera parte. ¿Cómo asimilar la virtud de la obediencia en nuestra vida a ejemplo de San José? Muchas veces el hombre, cuando se ve de cara a Dios, puede tener dos actitudes, una de humildad, otra de arrogancia. Y muchas veces escuchamos esta frase: yo soy el Señor y el capitán de mi vida, de nada he de arrepentirme y a nadie tendré que pedir permiso. Bajo este pensamiento, ¿cómo podríamos entender profundamente la obediencia y más aún la obediencia como una virtud que nos conduce hacia la alegría, hacia la paz y hacia la confianza absoluta? Parece que hoy, para someternos a una autoridad, primero necesitamos estar convencidos de que el que mande dé respuestas profundamente a nuestros intereses. Es decir, si me conviene o no, si me gusta o no me gusta, sigo el mandato o no lo sigo. Por ende, determinamos obedeciendo en primer lugar a nuestros propios deseos e intereses, y la obediencia como virtud va desapareciendo y la autoridad se desconoce. En la imagen de la obediencia de José hacia Dios tenemos varios elementos para considerar que nos pueden ayudar a volver la mirada hacia Cristo. El primero es la importancia de la relación con el amado. Dios es la suprema autoridad. Podríamos decir que José lo tenía fácil, pues hacía caso a Dios y en él no cabía la posibilidad de ningún error. La relación aquí es la clave fundamental para poder obedecer. La confianza que se ha constituido en aquel que manda. Es importante, en primer lugar, conocer a Dios, para luego poder discernir si la autoridad a la que nos debemos, cuando se trata de los hombres, es una autoridad que nos acerca o nos aleja de lo bueno y de lo moralmente aceptable. En pocas palabras, si es una autoridad que sigue a Dios, y esto es válido sobre todo cuando nosotros mismos nos evaluamos como autoridad frente a los otros.
¿qué imagen tienes tú de ti mismo? Y que quieres realmente reflejar hacia los otros. José no tenía cómo equivocarse. Seguía a Dios directamente y su relación con Él era cercana, estrecha. Aquí podríamos preguntarnos, ¿cómo es hoy tu relación con Dios? ¿Soy capaz de distinguir los mandamientos de Él, de los preceptos meramente humanos? No es una tarea sencilla, pero en definitiva, la clave la tiene el discernimiento. Descubrir qué cosas vienen de Dios y qué cosas muchas veces solamente buscan alegrar nuestro corazón transitoriamente, pero después arrebatarán las gracias que Dios nos ha dado. La segunda es saber si tengo la capacidad de ser súbdito de la única autoridad que tiene dominio sobre el hombre. Una cosa es descubrir quién manda y otra cosa es saber si quiero seguirle a Él. Si me interesa estar a sus pies, si me interesa poderle escuchar, si me interesa dejarme hacer por aquel que conoce profundamente mi corazón. Y para eso es fundamental la sencillez. Por eso, desde el inicio de los tiempos, el hombre sabe que tiene una tendencia a rebelarse contra toda autoridad y conoce las consecuencias de esta rebeldía, que es el pecado, que nos distancia de Dios y hace que las cosas que en un primer momento se veían con claridad y con certeza, pasen a verse con oscuridad, con miedo e incertidumbre. Por eso, no creo que José tuviera una vida infeliz, sino todo lo contrario, una vida plena obedeciendo a Dios, amando sus preceptos y buscando sus caminos. Él ha emprendido muchos caminos distantes, pero que al mismo tiempo todos le llevaban a encontrarse con Dios. Huyó con José a Egipto recién nacido, sabiendo que lo que le pedían parecía imposible. Escuchó al ángel que le decía, no temas, y escuchó al ángel que le invitaba a regresar nuevamente a la tierra prometida, porque sabía que él no se mandaba a sí mismo, sabía que él tenía a alguien a quien tenía que obedecer y que obedeciéndole descubriría la plenitud profunda de su vida. Por eso, como hemos aprendido nosotros a obedecer, muchas veces tendremos que descubrir que se aprende a obedecer en el sufrimiento. Se aprende a obedecer destruyendo en nuestra vida circunstancias y situaciones que nos apartan profundamente del amor de Dios. Se aprende a obedecer descubriendo y entregando nuestra voluntad a aquel que hace las cosas mejor que nosotros, que nos precede, que va por delante, que allana nuestro camino, que vence a nuestros enemigos, para que muchas veces nuestra vida, aunque no libre de obstáculos y de dificultades, sea mucho más sencilla. Por eso, para este momento de oración que tendremos después delante del Señor, quería poner 7 puntos fundamentales para que cada uno pensemos si realmente la obediencia de José a la voz de Dios es la misma obediencia de nosotros que como hombres de fe queremos corresponderle también a Él. La primera es poder escuchar nuestra conciencia, una conciencia recta, una conciencia que no se engaña a sí misma,
una conciencia que busca ocultar sus errores, una conciencia que muchas veces la voz de Dios le incordia. Saber escuchar para poder aceptar, para luego poder vivir. Por eso cuando tenemos una conciencia recta, descubriremos que aunque en muchos momentos nos cueste seguir el camino del Señor, tendremos que ver que es la mejor opción. No es el último recurso, no es la última actitud que podemos tomar, es el mejor recurso que todo hombre puede realmente vivir. La segunda cosa es, solo pueden reconocer a Dios y descubrir cuál es su voluntad los sencillos de corazón. Cree el que es sencillo y vive con normalidad su vida, sabiendo que Dios se manifiesta en la historia y aprende a conocerle en el día a día, en los pequeños detalles. No busca grandezas, no busca actitudes extraordinarias. Sabe agradar al Señor en los pequeños gestos, en las pequeñas actitudes, en esos momentos de oración en el que tú, solo, a solas con el Señor, sabes reconocer lo que te pide. Por eso es tan importante saber lo que dice el cántico del Magnífica. El Señor derrumba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. Una humildad real, no una humildad de quedar bien, una humildad que parte de saber que es el Señor al único al que tengo que amar, por encima de todas las cosas. Y por eso mi corazón se reconoce pecador, se reconoce limitado y clama al Señor para que Él le colme de gracias y pueda vivir una vida transformada profundamente por sus bendiciones. La tercera cosa importante es ser prontos y disponibles al obedecer. Muchas veces sabemos lo que tenemos que hacer, pero en tantos momentos sacamos excusas. Si veis, cuando el Señor le pide algo a San José no lo piensa mucho, no busca los pro y los contra, no. Con total confianza, su vida se pone en movimiento. Lo mismo nosotros. Es importante tener esa prontitud para obedecer al Señor. No esperar a que las circunstancias sean más propicias. No esperar a que yo esté convencido rotundamente de que lo que Dios me pide es lo que tengo que hacer. Porque muchas veces deseamos que Dios nos hable con una claridad como aquel que llama a una persona por teléfono y le dice lo que tiene que hacer. No, hay otras maneras de escuchar la voz de Dios, a través de su palabra, a través de los sacramentos, a través de los que tenemos a nuestro lado, que muchas veces nos muestran cómo tenemos que vivir y qué tenemos que cambiar. Y ponernos manos a la obra. La cuarta cosa es recordar que al obedecer dejamos que en nuestro corazón crezca Cristo. Decía Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe para que Él crezca dentro de mí. Porque yo sé quién es, la voz que clama en el desierto, que allana el camino al que viene detrás de mí. Por eso es tan importante dejar que Él crezca, que Él irrumpa en mi vida, que Él transforme aquellas experiencias, muchas veces de fracaso, en experiencias de maduración interior, en experiencias de certezas, de fe, en las que yo, más que por el sentimiento, me rijo por las verdades de aquel que he conocido. Decía el Papa Benedicto que la fe es el encuentro con una persona que hace que nuestra vida
cambie de dirección y que las cosas que hacemos las hagamos en función de Él, no en función propio, no buscando un reconocimiento ni un éxito momentáneo. Eso puede ser consecuencia del bien obrar, pero lo primero es la gloria a Dios. El quinto criterio es ser íntegros para con Dios y para con los hombres. El hombre que obedece no solamente ama a Dios con todo su corazón y con toda su alma, sino que también cumple profundamente con el amor al prójimo. Dice San Pablo: no te engañes a ti mismo, diciendo que amas a Dios a quien no ves, cuando constantemente aborreces en tu corazón al hermano que ves. Por eso es importante una integridad de vida, que parte de este encuentro con Dios, que me da la certeza en mi corazón de sentirme profundamente amado por Él, para poder amarle a Él de la mejor manera y amándole a Él, amar a todos aquellos que tengo a mi lado. No es una cuestión de particularismos, un amor egoísta hacia mí mismo, sin referencia a Dios, un amor a Dios que no repercute en mí y en mi manera de vivir, o un amor a Dios que no repercute en el amor al prójimo. Es una integridad, una tríada, un trigo entre amor a Dios, que repercute en el corazón del hombre, amor en el hombre, sin afán de egoísmos ni de reconocimientos, que repercute profundamente en el amor a nuestros hermanos. El sexto punto es recordar que al obedecer somos precursores de la fe. Cada uno de nosotros estamos llamados a ser testigos, a dar testimonio de una fe que se vive en pobreza y al mismo tiempo en gracia. Una fe que se vive en certeza y al mismo tiempo en bendición. Yo hace algunos años veía una película que se llamaba El árbol de la vida, en la que en la película había un padre de familia que constantemente le pedía a su hijo que hiciera una serie de cosas que eran contrarias a lo que el padre enseñaba. Y en un momento determinado, el hijo le mira a la cara y le dice: ¿tú por qué me pides algo que tú no eres capaz de hacer? ¿Tú por qué me pides algo en el que muchas veces me llamas a actuar con mentira y con engaño, cuando yo no quiero vivir de esa manera? Por eso es tan importante que nosotros tenemos que ser motivadores e impulsores de la fe de otros, que nos miren, que muchas veces no nos avergoncemos de aquel a quien seguimos y que en tantos momentos no pensemos que la debilidad supera la gracia de Dios. Muchas veces cuando nos vemos a nosotros mismos nos vemos tan pobres que nos escandalizamos de nosotros y decimos: yo no tengo que decir nada. Y pecamos de omisión. Y en otros momentos nos vemos como tan iluminados, por así decirlo, que estamos constantemente hablándole a los otros de Dios con palabras, pero sin obras. Y todo tiene que ir correspondido, tiene que haber una correspondencia. Es importante sentirnos profundamente ungidos por la gracia de Dios para que nuestra vida interpele a otros. Otros nos vean y les guste la manera de nuestra forma de vivir. Tantas veces si nos ven tristes, constantemente murmurando, constantemente con una actitud de refunfuñar, nadie nos seguirá, nadie le será atrayente. Pero si nos ven con un espíritu de obediencia, de servicio, de alegría, tantas veces los hombres se preguntarán: me gustaría vivir de esta manera.
Me gustaría ser así, tener su mismo espíritu, tener sus mismos consuelos, sus mismas gracias. Y eso depende mucho de nuestra experiencia de fe. Y por último, es importante saber que para poder vivir la obediencia en nosotros, es fundamental descubrirla en nuestra propia familia. La familia de Nazaret es un ejemplo de esta virtud de la obediencia, donde el propio Jesucristo iba creciendo en obediencia, en sabiduría y en gracia a sus padres de la tierra, pero profundamente ha anclado su corazón en el Padre del cielo. Por eso es tan importante también saber obedecer a aquellas personas que están en nuestro camino. Muchas veces nuestros padres, muchas veces nuestros hermanos, muchas veces los que están casados, vuestras esposas o vuestros esposos. Nosotros como sacerdotes a nuestro obispo, porque sabemos que la obediencia es un don de Dios que brota de la fe y da certezas profundas realmente al corazón. Por eso José en ningún momento rechistó frente a lo que Dios le pedía. En ningún momento estuvo buscando aquellos condicionantes para no hacer lo que se le había mandado, sino todo lo contrario, con un corazón dócil a la acción de Dios y a su voz, supo acatar lo que se le mandaba. Por eso que San José, el custodio de la Sagrada Familia de Nazaret, nos ayude a cada uno de nosotros también a reavivar en nosotros esta virtud y a poder descubrir que la obediencia para el hombre de la fe es la obediencia profunda a aquel que nos ama y que constantemente nos precede en nuestra peregrinación terrena. Un te quiero mudo en un silencio acogedor, un humilde carpintero duerme en brazos a su Dios. Un te quiero mudo en un silencio acogedor,